Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, sábado 13 de enero del año 2023, sábado primero del tiempo ordinario. La iglesia recuerda y celebra hoy a San Hilario. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo B. La primera lectura la tomamos del primer libro de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 4, versículo 10, versículos del 17 al 19, capítulo 10, versículo 1. Había un hombre de la tribu de Benjamín llamado Quis. Era de gran valor. Tenía un hijo llamado Saúl, joven y de buena presencia. Entre los israelitas no había nadie más apuesto que él. Era el más alto de todos y ninguno le llegaba al hombro. Un día se le perdieron las burras a Quis, y éste le dijo a su hijo Saúl: toma contigo a uno de los criados y vete a buscar las burras. Recorrieron los montes de Efraín y la región de Salisá, pero no las encontraron. Atravesaron el territorio de Saalín y no estaban ahí. Después la tierra de Benjamín y tampoco las hallaron. Entonces se dirigieron a la ciudad donde vivía Samuel, el hombre de Dios. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: este es el hombre de quien te he hablado. Él gobernará a mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel, que se encontraba en la puerta de la ciudad, y le dijo: indícame, por favor, dónde está la casa del vidente. Samuel le respondió: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar sagrado y quédate a cenar conmigo. Mañana temprano te despediré, después de decirte todo lo que está en tu corazón. Al día siguiente, muy temprano, Samuel tomó el cuerno donde guardaba el aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Después lo besó y le dijo: el Señor te ha ungido como jefe de Israel, su pueblo. Tú reinarás sobre el pueblo del Señor y lo librarás de los enemigos que lo rodean. Para cerrar esta semana, esta primer semana del tiempo ordinario, esta semana de crecimiento, ya vemos la transición del pueblo de Dios, gobernado por Dios a través de los profetas, a ser un pueblo de reyes gobernado por un hombre. Saúl, primer rey, primer líder humano que el Señor le da al pueblo, después de que el mismo pueblo le dijo a Samuel: ya no queremos que Dios nos gobierne, queremos reyes como los demás pueblos, hombres que salgan, reyes que salgan a defender a su pueblo, que salgan delante de él en las batallas. Eso es lo que escuchábamos el día de ayer. Y hoy el Señor ha ungido a través de Samuel a Saúl como primer rey del pueblo de Israel. ¿Qué depara a Saúl si ya estamos viendo o ya escuchamos la advertencia que dijo Samuel acerca del rey, acerca del hombre que iría a gobernar como rey, que iría a tomar a los hijos y a las hijas para hacerlos esclavos, para ponerlos a trabajar en sus tierras, que iba a tomar lo mejor del ganado para poderlo hacer llegar a sus haciendas? Este mensaje que aquí tenemos es como el pueblo pide y Dios simplemente le dice: es necesario que crezcan, es necesario que así sea para que ustedes vean la necesidad de Dios en sus corazones. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Marcos, capítulo 2, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar, vio a Leví,
Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Bien, palabras de Jesús terminando este evangelio, y vemos a un Saúl que es coronado rey. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. El que va a gobernar el pueblo de Dios es un hombre, es carne, es débil, es guiado por sus pasiones, pero también escogido por Dios. Leví es aquel publicano, aquel pecador, aquel hombre que era de su mismo pueblo judío, pero que trabajaba para el gobierno romano. Incumplía la ley del pueblo judío, trabajaba para el romano, cobraba impuesto para el romano, hacía injusticia contra el pueblo de Dios. Sin embargo, Jesús lo ve y le dice: sígueme. ¿Cómo habrá sido la mirada? ¿Cómo habrá sido aquel momento de encuentro entre Jesús y Leví? Que dice: y dejando, lo siguió. Fue a comer a la casa de Leví. Y ahí seguramente fue donde se concretó mucho del seguimiento, mucho del platicar entre Jesús y Leví. Pero vemos, hermanos, cómo Dios y Jesús, a través del hombre, nos guía, nos da sentido, nos da claridad, nos da forma en el camino y en el caminar hacia el reino de Dios. Nos da forma y nos da sentido en el caminar hacia el proyecto de Dios. Hermanos, estamos llamados a la escucha, estamos llamados en la atención del Padre. Pongamos pues oídos, levantemos nuestro corazón, pongamos atención en esa voz, así como a Samuel a principios de semana le decía: Samuel, Samuel. Y Samuel simplemente dijo: aquí estoy, Señor. Hermanos, Dios los bendiga.